Buenas tardes, mis queridos oyentes de Radio Galdar y de este programa Creciendo. La conductora de este programa, Ana María Brito, y en los controles, Paco Bolaños Molina. Radio Galdar 107.9 FM para Galdar, Canarias, España y el mundo. Nuestros teléfonos, si acaso quieres comentar o intervenir, 928 55 14 22. Bienvenidos. La intención, objetivo y finalidad de este programa es dar información que nos permita reflexionar y crecer en conciencia, promover el bienestar emocional, físico y mental a través del desarrollo de la conciencia personal, ofreciendo herramientas prácticas que impulsen el crecimiento interior y una vida más plena. La toma de decisiones saludables, el autocuidado físico y emocional, y un espacio también para reflexionar, que se transforme el dolor en aprendizaje, que no perdure el dolor ni el sufrimiento. También queremos crear una comunidad comprometida con su propio desarrollo. Nuestro deseo es acompañar a cada oyente en el conocimiento de que es posible crecer sin sufrimiento y, como finalidad principal, obtener un mayor equilibrio y responsabilidad emocional. Siempre digo que no hago entrevistas, solo tengo conversaciones con personas que pueden dejar huellas en nuestra memoria, aportando conocimientos y experiencias. Hoy vamos a tratar de conocer, profundizar un poquito más en unas artes marciales que ya ustedes deben haberla escuchado, que es el Tai Chi y el Chi Kung. Yo, como estudiante graduada en medicina tradicional china, tengo algo de conocimiento sobre la materia, sobre el Chi Kung, pero no sobre el Tai Chi. Y como no sabemos todo, no conocemos todo, pues tengo hoy un invitado que sí sabe. Aparte de que lo practica desde hace ya un tiempo, creo que desde que tenía 11 años, por ahí, al menos artes marciales. Nos acompaña, que generosamente pues se ha trasladado hasta aquí, hasta la radio, porque él prefiere la conversación presencial y no por teléfono. Nos acompaña el profesor Geray Fariña Travieso. Bienvenido, Geray. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Pues bien, aquí en buena compañía. En buena compañía, eso es muy importante. Aquí transmitiéndonos una energía sublime, porque estamos vibrando en la misma sintonía, en esa misma sintonía que queremos que el que escucha se integre, porque lo que vamos a decir hoy, como siempre, es muy, muy interesante. A ver, Geray, yo primero que nada me gustaría que nos hablaras de cómo llegaste a la práctica de las artes marciales. ¿Qué te llevó? Pues mira, Ana,
curiosamente, a mí siempre me gustaron las artes marciales de pequeño. Además, crecí en una época, entre los años 80 y 90, que las artes marciales eran algo como muy exótico, sobre todo aquí en Canarias. Tuvimos la suerte en esa época de tener muchas películas, mucha influencia externa, series, Kung Fu, la mítica Kung Fu, películas de China, de La guillotina voladora, El mono borracho, y después producciones americanas tipo Kickboxing, bueno, un sinfín de películas que yo creo que fueron haciendo mella un poco. Eran como los superhéroes de nuestra época, cuando no había tanto Capitán América, tanto Iron Man, etcétera. Entonces, aunque me llamaba la atención, curiosamente empecé a hacer artes marciales porque mi madre quería que adelgazara. Fíjate. Con 11 años yo estaba bastante redondito, estaba fuertecito como me gustaba pensar. Mi madre un día pues me llevó a una escuela de artes marciales que habían abierto cerca de casa, pero con el propósito de hacer gimnasia de mantenimiento que había en aquella época. Y el señor que había allí, que es mi profesor Miguel Ángel Pérez, mi maestro de Jiu-Jitsu y de Aikido, pues miró a mi madre y le dijo, y en vez de gimnasia de mantenimiento, ¿por qué no lo metes a hacer artes marciales? Y mi madre dijo, pues vale, sí, que pruebe. Y probé y seguí probando. Lo cierto es que la barriguita todavía la tengo un poquito, nunca ha terminado de irse, ha mermado más en determinadas épocas de mi vida. Pero empecé a hacer artes marciales en esa época, artes marciales japonesas. Japonesa, que es el jiu-jitsu. El jiu-jitsu, exacto. Fue mi primer arte marcial, aunque había tenido ligeros contactos con el judo cuando era pequeño, pero nada serio. El judo es como más violento, más de fuerza, de enfrentamiento. No, es cuerpo a cuerpo, pero a mí me gusta decir que las artes marciales no son violentas, son violentos los practicantes. Y los hay muy violentos, con el arte marcial más suave del mundo, y los hay que son un amor con el arte marcial o deporte de contacto que a priori podría ser más violento. Sabes que en el programa Creciendo nos gusta mucho hablar de los efectos sanadores de todas estas prácticas, porque son prácticas que no son solamente el físico para adelgazar o quitar la barriguita, sino que es un compendio de 3 factores: el mental, el físico y el espiritual, ¿no? Entonces, ahora yo quisiera que tú transmitieras a esos que nos escuchan, que si quieren llamar, ya saben que es el 928-5514-22. ¿Qué beneficios puede obtener una persona, digamos que ya no como tú a los 11 años, sino por escuchar este programa, simplemente? ¿Qué beneficios podría obtener si decide, aunque sea ir a visitarte y ver lo que se hace durante una clase y luego continuar con una práctica consecutiva, ¿no? Ya como algo rutinario, ¿no? Con formalidad? ¿Qué beneficios podría ir obteniendo? Mira, en primer lugar, los más evidentes, como muchos otros deportes, son los beneficios físicos. Se gana en fuerza, se gana en coordinación, en elasticidad, en resistencia y un largo etcétera que aportan los deportes en general. Y en particular las artes marciales, por lo menos las que yo he practicado, eso lo llevan a un nivel superior. ¿En qué sentido? Pues que los trabajamos todos, absolutamente por igual, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos un levantador de pesas, ¿vale?, que es deportista. Evidentemente salta a la vista que lo que más desarrolla es la fuerza, la musculatura. Yeah. Un corredor, un maratoniano, es deportista como todos, pero salta a la vista que lo que más trabaja es la resistencia. Sin embargo, las artes marciales tienen la cualidad de que yo creo que trabajan todas por igual, ¿vale? Bien. Ninguna destaca más que la otra, evidentemente con algunas pequeñas diferencias entre unas artes marciales y otras. Esa es la primera parte, que es la más evidente. Lo otro, que es lo que más o menos intuye la gente, es la parte mental, ¿vale? Las artes marciales requieren de una disciplina mental, un esfuerzo ya no solo durante la clase, sino por ir a la clase, ¿vale? ¿Y cuál sería? ¿Qué concentración, atención?
concentración, atención, resiliencia, que está tan de Bien. moda hoy en día. ¿Por qué? Bien. A mí siempre me gusta decirle a mis alumnos que las artes marciales no son una carrera de velocidad, son una carrera de fondo. Son disciplinas que los frutos se van viendo con el paso de los años, con el paso del tiempo. Los físicos se ven más inmediatamente, pero los mentales se ven a lo largo de toda una vida de práctica. Por tanto, te aportan paciencia, te aportan resiliencia, que comentaba antes, que parece que está tan de moda ese concepto sí. Hoy en día, ¿vale? Pues esos son las artes marciales. Disciplina en el sentido, como yo le digo a mis alumnos, de hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, ¿vale? Y otra cantidad de valores como el honor, la lealtad, el compañerismo y un largo etcétera. Honor, esa es la que no está de moda, ¿verdad? No, desgraciadamente no. Esa es la que no está de moda, el honor y eso hoy en día. Muchísimas cosas, ¿no? Sería difícil definirlo. Y también hay una que es la valentía, ¿no? Y la conciencia, eso que a veces se nos va entre discusiones, estrés, trabajo, pérdida de tiempo, Instagram, etcétera, etcétera. Sí. Aunque si sabes dirigir tu atención, hay cositas en internet muy interesantes. Pero, por ejemplo, esos ratitos con nosotros solos, esos ratos de centrarnos y poner nuestra atención, que es lo que constantemente predicamos en este programa Creciendo, ese momento de silencio contigo mismo. Y esto que estamos hablando, porque el Tai Chi y el Qigong, desconozco las otras disciplinas, es concentración, es atención, es mirar tu mano cuando se mueve, seguirla, y aparte de eso, que ahora parece que renace nuevamente, que es la respiración, esa que habíamos olvidado tanto tiempo. Entonces, yo creo que tú trajiste una chuletita que querías explicarnos algo ahí. ¿Por qué no nos comentas de lo que querías hablar? Sí, mira, bueno, a propósito de lo que estábamos conversando antes, a mí hay una cosa que me gusta decir. Y es los padres, sobre todo con los niños, que van a apuntar a los niños a clases de artes marciales. Hay una pequeña diferencia, y es que, por ejemplo, cuando alguien lleva a su hijo o a su hija a apuntar a clases de fútbol, lo primero que piensa es que juegue en la selección nacional, que marque muchos goles, que sea una estrella del fútbol. Podría decirse lo mismo del baloncesto y otros deportes. Sin embargo, muchas veces lo primero que te dicen los padres cuando vienen a apuntar a sus hijos es que dice, bueno, yo quiero que aprenda a defenderse, que esté bien, no sé qué, dice, pero quiero que aprenda valores. Quiero, ya le dan por sentado algo más por ser arte marcial. Valores. Quiero que sea una buena persona, quiero que aprenda valores, que aprenda disciplina y, por supuesto, después que aprenda a defenderse y que será Geray, que esta humanidad va a aprender realmente que hay valores y que hay cosas por encima de cualquier otra, que son nuestros principios, ¿no? Y el amor y el compañerismo y todo eso, que son esos valores, esos principios de moral, de no hacer daño a los demás y quererte a ti mismo o querer a los demás como a ti mismo, ¿no? Puedes continuar hablando, porque si no voy a seguir hablando yo. No hay problema. Nos sentamos los dos en la palabra y estamos aquí hasta la noche. No hay problema. Mira, bueno, te había comentado que mis comienzos en las artes marciales fueron en las artes marciales japonesas. Por eso un poco la música que sonó antes, una música de una película que marcó un poco esa época y que a mí se me ha quedado grabada. ¿Qué película es? Cuenta. Kickboxer. Era una película de Juan Claudio Van Damme, como digo yo. Era una música que sonaba durante la película, que curiosamente con los años me he dado cuenta que esa canción se llama Tai Chi, y yo en esa época ni me imaginaba ni sabía lo que era el Tai Chi, o sea que ya algo rondaba por ahí en esa época. Entonces, bueno, yo tuve una andadura de deportista, de estudiante. Me gusta más que deportista o practicante, me gusta decir estudiante, porque yo creo que todos nos gusta profundizar en lo que hacemos y nos convierte en estudiantes. Después del jiu-jitsu que comentabas antes, empecé con otro arte marcial que se llama el aikido, otro arte marcial japonés. ¿Eso con el mismo profesor? Sí, con el mismo profesor. Vale. Más tarde también me empecé a formar con otro profesor, con Salvador Chávez, que es de Barcelona, y seguí con mi camino en el aikido.
Bueno, curiosamente, allá por el año 2000 aproximadamente, mi vida dio un pequeño cambio porque empecé la universidad, empecé a estudiar otras cosas en la universidad y tuve que dejar aparcadas un poquito las artes marciales. Puedo preguntar, porque yo soy muy curiosa, Sí, ¿qué estudiaste en la universidad? ingeniería de obras públicas. Vale, Ingeniería de y obras lograste, te graduaste. Sí, bueno, eso es otra historia larga Ajá. de Tenemos- contar, daría para otro tenemos- programa. Tenemos un ingeniero que practica artes Sí. marciales. Y me dediqué profesionalmente al tema de la ingeniería por varias Bien, etapas. bien. Es una etapa de mi vida que me aportó muchas cosas, mucho conocimiento, pero sin embargo no fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Muy bien. Bueno, no Es todas un son mundo- bonitas. La construcción es un mundo que daría para otro programa más para... No para todas hablar. las etapas de nuestra Exacto. vida son Pero sí bonitas. aportó muchas cosas. Pues fue una etapa de mi vida en la que tuve que dejar aparcadas las artes marciales por diversas circunstancias. Y allá por el 2003, por diversas situaciones personales, me enteré que en mi barrio había una persona que estaba impartiendo clases de Tai Chi, que era Jordi, mi actual profesor de Ajá. Tai Chi, mi actual maestro. Pues nada, fueron unos meses, creo que fueron como 4 o 5 meses, que tuve como unas pequeñas... Jordi Moya. Jordi Moya, exacto. El Sifu. El Sifu, Ok. ¿vale? Para mí, mi maestro. Muy de bien, Tai muy Chi bien. Chuan y Chi Kung. Entonces, tuve un pequeño contacto con el mundo del Tai Chi Chuan. Me encantó. Me quedé prendado de él. Pero tuve que aparcarlo, ¿vale? Él terminó de dar la formación que tenía que dar y mi camino era otro y seguí por otro camino. Pues con los años, ya cuando mi situación personal y familiar me propició el volver a retomar las artes marciales, las retomé allá por el 2009-2010, retomé las artes marciales que conocía antiguamente, pero siempre me quedó la espinita del Tai Chi Chuan clavada, hasta que por fin en 2003, por las redes sociales, para que veas que para algo sirven de Por vez en cuando las supuesto, redes sociales, claro que sí. me enteré que ese maestro que había tenido de Tai Chi Chuan tenía una asociación aquí en la isla y estaba dando clases y impartía además cursos de forma intensiva. Y digo, pues ¿por qué no? Vamos a ello y me lancé. Retomaste. Retomé el Tai Chi Chuan y el Chi Kung. Y desde 2023 me he estado formando, sin dejar de lado las otras disciplinas, me he estado formando en ese arte marcial chino que es el Tai Chi Chuan, hasta que en 2025, digamos, reuní los requisitos necesarios para poder empezar a dar clase como monitor de Tai Chi Chuan por la asociación. Y desde enero de 2026 tengo un pequeño grupito en Agaete. Ah, qué bien. Luego nos vas a facilitar los datos de este lugar que tienes. Yo también voy a retomar de nuevo el beneficio. ¿Has encontrado, o bien sea en ti o en tus alumnos, que han habido cambios de cuando empezaron a ya cuando tienen un tiempo practicando? Háblame de eso, porque quiero que los que nos escuchan se den cuenta de que hay cosas simples que pueden llevarnos a una paz y tranquilidad y mucha salud. Mira, pues con el tiempo y con la práctica y el estudio, evidentemente, porque nada viene porque sí, no basta con pisar la escuela, hay que asistir, hay que tener un esfuerzo. Pues sí, a nivel físico, yo he empezado a notar que después de una vida de deporte, de contacto, además, pequeños dolorcitos que tenía se han ido disminuyendo, se han ido mermando, incluso algunos han desaparecido, ¿vale? Cierto es que tengo una edad, tengo un desgaste y hay dolores que son inevitables, pero la verdad que con la práctica del Tai Chi Chuan y el Chi Kung se mantiene muy, muy, muy a raya. Eso a nivel físico. Aparte que me noto un poquito más ágil, con mayor equilibrio. Sí, ya vi cómo venías corriendo. Bueno, eso es fruto Volaba. del reloj. Eso es fruto del reloj. Y después, a nivel mental, tengo que distinguir dos cosas. Una, durante la práctica en sí mismo, durante la hora y media, 2 horas, el tiempo que esté practicando, incluso a veces, aunque sea 5 minutitos, pues yo siento que mi mente se calma.
se tranquiliza, se centra en lo que está haciendo, eso que está tan de moda hoy en día, que es el mindfulness. Bueno, pues los chinos ya lo habían inventado hace 5.000 años. Hace muchísimo tiempo. Sí, señor. Pues mi mente se relaja, y no es una relajación de que cojo y me duermo y ya está, no, es una calma, es una paz, es una quietud mental. Fruto de estar centrado en lo que está centrado en ese momento. Dejas de oír la vocecita aquella que chuco, que tienes que hacer esto, que tienes que ir, porque tú sabes que no, esa vocecita. Y esa vocecita es un diablillo que te asalta durante la práctica también. Lo conozco. Sí. Tú dices, bueno, voy a estar tranquilo, voy a estar relajado, y empieza chucu. Sí. No, pues me ayuda a dejarla aparcada. A veces cuesta, pero me ayuda a dejarla aparcada. Eso durante la práctica, pero es que los beneficios se extienden más allá de la práctica del estudio. El sueño, por ejemplo, me imagino, ¿no? El sueño, creo que coincido yo con todos mis compañeros y con los alumnos que tengo ahora mismo, es que es terminar la práctica y salir relajado, con tranquilidad, con paz. Tú no sufres de tensión alta, ¿verdad? Bueno, a veces sí, No creo. Eso es algo que está en estudio. Porque ahora mismo, puede ser algo llevando esa vida, ¿vale? Es más difícil. Pero mira, sin embargo me ayuda con ese problema. Después hay otras cosas en la vida, no todo. Claro, por supuesto. Hay muchas cosas que nos quitan la paz. Sí. Pero sin embargo esa paz se extiende. Yo cuando llego a mi casa, que mi mujer me pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? No sé qué, no sé cuánto. Pues yo estudio con mi maestro por la noche. ¿Cómo se llama tu señora? Gisela, saludos. Pues le digo, bueno, bien, cansado y tal, pero estoy tranquilo, estoy relajado. Llego a casa tranquilo, sereno, me ducho, etcétera, y es una paz que se va alargando. Se prolonga. Es tanto así que a veces yo lo comparo un poco como una especie de droga, una droga buena. Hay momentos en los que me siento estresado, me siento inquieto, y lo primero que pienso es, digo, vale, tienes que sacar un ratito, ponte a practicar tai chi, haz un poco de qigong, haz un poco de meditación, porque ya tu cuerpo te lo está demandando. Yo en la montaña lo que hago es escuchar los pajaritos, y bueno, entonces consigo una paz, ¿sabes? Me he programado que cuando los pajaritos están cantando, es un anuncio, me están recordando que tengo que recuperar mi paz. Entonces empiezo a hablar con Ana María y es tan obediente. Me hace caso y se calma un poquito. Sí. Vale. Afortunada tú, porque yo a veces soy un poco arisco, a veces no me hago caso. Uy, ya, pero como te decía antes, yo estudié medicina tradicional china, estudié también psicología, aunque como tú dijiste, hay cosas que no culminé dentro de la psicología. Fueron años así de muchas vaivenes, por decirlo de alguna palabra, y realmente sí tuve años de ¿cómo le llaman? Como dice Rosalía en su canción, ladrón de paz. Venían pensamientos que eran perturbadores, y sí, a través del qigong, que no es el único que yo conozco de todas las artes marciales de las que hemos mencionado, pues sí, porque es eso, poner la atención en el movimiento y en la respiración, ¿no? Y allí luego también interviene el nervio vago, el famoso nervio vago que se las trae. Disculpa que te interrumpa, pero yo tengo que hablar. Por favor. Mira, dime la diferencia que existe. Por ejemplo, me hablaste del jiu-jitsu, me hablaste del qigong, del tai chi, del kickboxer, de todas esas disciplinas. ¿Tienen una diferencia básica o es más de lo mismo y se trabaja siempre en los mismos, digamos, comportamientos, como son poner atención y concentrarse? ¿O hay otras diferencias más profundas? Mira, lo de poner atención, concentrarse, yo creo que eso es estándar en todas las artes marciales, sean de origen chino, de origen japonés, sean externas, sean internas, ahora hablamos un poquito de eso.
sean artes marciales canarias, que también tenemos artes marciales canarias, ¿vale? La lucha canaria, la lucha de muerte son artes marciales canarias, y en todas tienes que tener atención plena a lo que estás haciendo, básicamente porque si no, de pronto te dan un queque. Entonces, lo sufres directamente, ya con eso ya ganas en la atención, ¿vale? A ver, el jiu-jitsu y el aikido, que son las que empecé practicando, son de origen japonés, ¿vale? Mientras que el tai chi chuan y el qigong son de origen chino, ¿vale? Cierto es que el tai chi chuan no lo consideramos un arte marcial, pero el qigong no lo consideramos un arte marcial, pero el tai chi chuan sí es un arte marcial, ¿vale? Cosa que muchas personas desconocen, lo ven más como una terapia medicinal, etcétera. Bueno, pues no, es un arte marcial, ¿vale? Con respecto a la japonesa, el jiu-jitsu es un poquito más antiguo, digamos un poco para entendernos, todo el mundo conoce lo que eran los samuráis, pues era el sistema de combate que usaban los samuráis, evolucionado evidentemente con el tiempo, cuando no portaban armas, ¿vale? Cuando no tenían su espada, cuando no tenían su arco, y usan la espada, que creo que no usamos armas, en jiu-jitsu no usamos armas, y evidentemente es un arte marcial un poco más dura. Todo lo que uno quiera que sea dura, siempre con mucho cuidado, especialmente cuando son niños, y que busca vencer al oponente, básicamente, controlarlo y vencerlo. El aikido es un arte marcial japonés que surgió mucho después, ¿vale? Que digamos un poco, así de forma resumida, que no busca tanto vencer, sino convencer. ¿Vale? Qué bonito. Convencer, pero no con palabras, evidentemente. Es un arte marcial. Marcial viene de Marte, del dios de la guerra, ¿vale? Claro. Entonces, es un arte marcial que es muy efectivo también para la defensa y otras cosas, pero quizás se basa en otros principios que son un poco más del posicionamiento, el desequilibrio y también mucha parte de la energía y la respiración, ¿vale? Eso por un lado, las artes marciales japonesas. El tai chi chuan y el qigong. Bueno, el qigong es más como un sistema medicinal, sí, de preventivo, sí, que se basa pues en la meditación, en la respiración, sobre todo, que tú lo comentabas antes. Y en los canales energéticos, los meridianos energéticos, exacto, ¿vale? Que tiene muchos beneficios pues a nivel energético, evidentemente, lo que llamamos chi, la energía, ki en japonés, con muchos nombres en distintas culturas, pero que es algo que siempre el ser humano... Se decía en aquella época que yo estudié que era se dice meditación en movimiento, o eso es lo que la gente escucha, pero el qigong se decía que era la acupuntura en movimiento, o sea, porque vas a tratar cada uno de los meridianos que son específicos para el canal del pulmón, para el canal del riñón, ¿no? Del corazón, etcétera, ¿vale? Y piensa que no solo además energético, sino también físico. Tú sabes que, por ejemplo, el qigong en movimiento, pues también estás trabajando las piernas. Acaricia los órganos, ¿no? Exacto, sí, de forma física interviene directamente en los órganos, mejora el riñón, mejora la vejiga, el corazón, los pulmones, etcétera. Y también la mente, ¿vale? También la mente. Pero no lo podríamos considerar un arte marcial. Hay dos vertientes, el qigong en movimiento, ¿vale? Hay muchas formas de qigong en movimiento, están los 18 brocados, los 5 animales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿te dije los 18 brocados? No, perdón, los 8 brocados. No sé si 18. Y los 7 movimientos de la seda o algo así, ya no recuerdo muy bien. Los 8 brocados de seda, brocados las 18 de seda. palmas de Buda. Bueno, hay sí. muchas formas, ¿vale? Que reúnen en común todas, que son formas que se hacen despacio, con unos movimientos muy controlados, de forma repetitiva, y centrando la atención en la respiración, en función del tipo de respiración que sea, sabes que hay muchos tipos de respiración, en la mente, en aquietar la mente y en centrarse uno mismo en ese momento. Después hay qigong estático, lo que podríamos llamar meditación, que son posturas en las que no hay movimiento. Puede haber diferentes posturas, incluso posturas marciales, pero que son qigong estáticos, que busca lo mismo que el otro, pero de otra forma diferente, y son complementarios uno con el otro, ¿vale? Pues eso sería el qigong. El tai chi chuan, ¿vale? Como te decía, sí es un arte marcial de origen chino, pero es un arte marcial de origen interno. ¿Qué quiere decir de origen interno? Pues que se basa también en la calma, en la respiración y en ese manejo de la energía, la misma energía que favorecemos con el qigong, ¿vale? Y es imitando formas de movimientos de animales, de aves.
Sí, de ahí surgió un poco, entre otras cosas. Para que te aporte la energía del animal, ¿no? Bueno, y son movimientos que lo que hacen es que ayuda a fluir esa energía, teniendo en cuenta unos principios básicos, como es la no rigidez, el no bloqueo, la continuidad del movimiento y un flexibilidad. Largo, flexibilidad, coordinación, que no resulta fácil mover las dos piernas, los dos brazos de una forma o de otra, y encima mantener la mente concentrada en eso, ¿vale? Para que la gente lo entienda, sí, porque a lo mejor pueden oír y dice, bueno, pero entonces ¿cuál es la diferencia entre el Qigong y el Tai Chi Chuan? ¿Vale? A ver, hay un poco de cada uno en ellos, ¿vale? En el Tai Chi hay Qigong y en el Qigong dinámico hay Tai Chi Chuan también, ¿vale? Yo a veces digo Tai Chi, pero lo correcto es decir Tai Chi Chuan, es el nombre correcto, ¿vale? Es como si, por ejemplo, imaginemos que nosotros somos un salero, ¿vale? Entonces es como si la energía fuera la sal, ¿vale? Con el Qigong yo me encargo de que mi salero esté lleno de esa sal, ¿vale? De esa energía. Me encargo de hacer que la energía recircule por todo el cuerpo de una forma correcta, etcétera. Pues el Tai Chi Chuan sería como coger esa sal, esa energía y usarla, ¿vale? Para salar lo que sea. En este caso, pues por ejemplo, como arte marcial, con fines de autodefensa, por ejemplo, porque el Tai Chi también es autodefensa como arte marcial, ¿vale? Entonces, están muy relacionadas el uno con el otro, pero digamos que el fin que se busca es distinto. ¿Qué pasa? Que hoy en día el Tai Chi Chuan quizás es más conocido por su parte medicinal. ¿Por qué? Porque se trabaja la energía, es como como Qigong dinámico también. Y se ha ido olvidando un poco que efectivamente es un arte marcial. Es un arte marcial que practicaban los soldados del emperador en su vida como sistema de combate, ¿vale? Es un arte marcial muy suave, pero no por ello menos efectivo. Hemos mencionado Tai Chi, Qigong, Sí, bueno, eso fue con la música que marcaba un poco mi época. Hemos mencionado muchos que tienen que ver con el arte marcial. Y yo como mi mente también es como muy traviesa, sí. me llega ahora el yoga, ¿no? La práctica de yoga. Yo sé que no es tu especialidad, pero prácticamente viene de allí también, de todo. El primero, el Qigong. Del Qigong nace el Tai Chi, nace yoga en la India. Pero entonces yoga sería como el más practicado, creo yo. ¿Por qué? ¿Porque es más sencillo o porque es más conocido, más famoso? Puede ser que sea más conocido, quizás sobre todo últimamente en esta época en la que además salen un montón de estilos de yoga, el Hatha, el Vinyasa, el Nidra, bueno, un montón de tipos de yoga. Puede ser que sea más conocido porque se le da más publicidad o porque es más visual para la gente, porque ve posturas que pueden ser más amplias, no sé, quizás pueda venir un poco. Pero los principios son los básicos también. Sí, al final también, ojo, desde el desconocimiento, yo no practico yoga, yo pero tampoco. También yo creo que se fundamenta mucho en la respiración y unas posturas adecuadas que permitan la circulación de la energía. Sí, o sea que son distintas versiones de un solo tema, que es salud, concentración, respiración y principalmente la paz mental. Continúa con tu chuleta. Sí. Mira, a propósito de lo que dice con respecto a lo de la misma versión de distintas versiones de la misma cosa, yo creo que todos tenemos energía, evidentemente, es indudable, sin entrar en que si hay tres energías, la del cielo, la tierra, bueno, tenemos una energía interna que es nuestra, ¿vale? Entonces, ya lo dijo Albert Einstein, ¿no? Sí, exacto. Sí, no o sea, no podemos negarlo. Sí. Energía eléctrica, todo es energía. Que muchas veces, y perdona que desvíe un poco el tema, que cuando me dicen, por ejemplo, que hay cosas que como no están conectadas, no funcionan o no les llega la energía, el wifi o el wifi funciona simplemente por una energía que
que llega a un receptor, igual que las ondas hertzianas que en la radio, ¿no? Hay un emisor y un receptor. Y no hace falta que haya un cable, simplemente hay una energía que se transmite en forma de hercios, creo. No estoy muy clara en eso, pero bueno. Bueno, pues sí. Pues mira, pues si todos somos energía, tenemos una energía con la que nacemos y otra con la que nos vamos nutriendo, que vamos adquiriendo a través de la respiración, del la alimento, alimentación, etcétera. Pues podríamos comparar esa energía como si fuera agua, ¿vale? Todos tenemos un agua por dentro, que a lo mejor es como más fácil de imaginar para los oyentes. Pues imaginémonos que si tenemos agua dentro, nosotros somos como un sistema de tuberías, de cañerías. Sí. ¿Qué pasa? Si nuestras cañerías, si nuestras tuberías, nuestros brazos, nuestras piernas, etcétera, están mal, ese agua no va a fluir bien, se va a atascar, va a generar golpes en un sitio, estanca, va a reventar la tubería por algún sitio, que quizás esas sean muchas enfermedades que se producen hoy en día, y sobre todo depresiones, etcétera, es agua que está reventando por algún sitio. Pues ya sea Tai Chi Chuan, ya sea Qigong, ya sea yoga, ya sea el sistema, la disciplina que sea, yo creo que todos buscan lo mismo, que es alinear esas tuberías para que el agua fluya correctamente y no se produzcan atascos y estemos más sanos. Que el estancamiento del agua, de la energía del agua, porque son los 5 elementos de la medicina tradicional china, que es el Tao. Entonces, la enfermedad viene a través de un estancamiento de energía, de la que sea agua, fuego, aire, de la que sea. Y de eso también eso se trabaja con la acupuntura. Te he interrumpido un montón de veces, no te dejo hablar. No. Yo he cantado. Así me da tiempo a pensar lo que digo. Pues vamos a ver si Paco nos regala un poquito de música, Paco. A ver si tomamos un poquito de agua, hablando de agua.
Bueno, y después de estos ratitos de reflexión, tanto para ustedes que nos escuchan como para nosotros aquí en el estudio, volvemos de nuevo para continuar escuchando lo interesante de la explicación que nos da el profesor Geray Fariña Travieso. ¿De qué más quieres hablarnos, Geray? ¿De qué más podemos informar acerca de todos esos conocimientos que tú tienes? Bien, mira, primero que nada, discúlpame que te dé un pequeño salto. Sí. La música que acaba de sonar sí, también fue una música que también marcó una etapa de mi vida, ¿vale? Esta pieza de Kitaro, un autor japonés, sí, lo conozco, que se llama Vientos de Juventud, Winds of Youth, ¿vale? Y fue una etapa de mi vida en la que después de empezar a estudiar artes marciales japonesas, pues a mí me encantaba todo lo japonés, la cultura japonesa. Entonces esta canción, que la descubrí yo creo que allá por el 90 y pico, casi finales de los años 90, pues para mí significaba todo ese refundido de sentimientos y cultura y cosas japonesas que yo tenía dentro, ¿vale? Y se llama Vientos de Juventud, pues para mí pues era ese momento de mi vida. Yo era joven todavía, ¿vale? Apenas peinaba los Somos 20 y pico eternamente años. Jóvenes. Gracias. Nosotros dos más todavía. Nosotros dos más todavía. Por supuesto. Mira, ¿de qué más te puedo hablar? Bueno, estábamos hablando del Tai Chi Chuan antes y del Qigong, ¿vale? Para un poco los que hayan oído hablar del Tai Chi, vamos a llamarlo Tai Chi, para no decir Tai Chi, vale, que se nota. Tai Chi, como tú entre quieras. nosotros, entre los amigos. Hay muchos estilos de Tai Chi, ¿vale? Tantos como personas ha habido en el mundo. Inicialmente el Tai Chi Chuan, que surgió en China, decíamos antes que era un arte marcial de origen interno, nació en el seno de una familia que era la familia Chen, ¿vale? El señor, el que lo inventó, se llamaba Chen, no sé qué. El apellido, ¿vale? ¿no? El nombre. Sí. Vale, pues ese fue como, digamos, la primera escuela de Tai Chi que hubo. Y era un Tai Chi marcial, ¿vale? Se usaba con todo lo que decíamos antes, con fines terapéuticos, medicinales también, pero principalmente era un arte marcial. Bueno, con los años fueron surgiendo distintas escuelas y una de ellas es la escuela Yang, ¿vale? Cuyo fundador era Yang Luchan. ¿Vale? De este sí me sé el nombre, este sí me lo estudié. Fíjate. Son nombres un poco difíciles de como recordar. si no suena chino, no suena un poco a chino. Vale. Bien, pues este señor, ¿vale? Que es, digamos, del linaje de la escuela que estoy estudiando yo con el Sifu Jordi Moya, pues creó un estilo de Tai Chi que hoy en día se caracteriza por ser quizá el estilo de Tai Chi más practicado a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque digamos que es el que tiene los movimientos pues muy amplios, se practica de forma lenta, quizá a lo mejor más lenta que es elegantísimo. Es muy elegante. Para mí sí, está feo decirlo, pero para mí es muy elegante, se ve bonito, es visualmente atractivo desde fuera, ¿vale? Pues ese es el estilo de Tai Chi Chuan que decidí, ¿vale? Practicar yo, ¿vale? Sé que hay otros estilos de Tai Chi, el Chen, el Bu, el Budan, etcétera, ¿vale? Muchos estilos de Tai Chi, que al final todos buscan lo mismo. La característica del estilo que estudio yo es que se mantiene un poco la tradicionalidad de la enseñanza, en el sentido de que sigue siendo un arte marcial, ¿vale? Y aborda distintas facetas. Una de las facetas que aborda es el Qigong, ¿vale? Nosotros como estudiantes de Tai Chi Chuan también estudiamos Qigong y practicamos Qigong. Como decía antes, pues con las distintas formas que hay de hacerlo, bien sea de forma dinámica o bien sea de forma estática, ¿vale? A través de las meditaciones, el Suan, que se llama en chino, un poco para cultivar toda esa energía, hacernos conscientes de esa energía, hacerla circular y mejorar nuestra forma física también. Otro de los aspectos que aborda el Tai Chi Chuan pues son las formas, ¿vale? Las formas es lo que todos conocemos, esos movimientos que vemos, por ejemplo, cuando vemos los vídeos por la tele de los señores mayores en los parques en China, moviéndose despacito, al amanecer, abrigaditos, como no, porque están al aire libre y a lo mejor hace frío. Pues eso es un poco lo que conocemos. ¿Qué es la forma en Tai Chi Chuan? Pues es una secuencia de movimientos, ¿vale? De posturas marciales, y digo marciales porque es un arte marcial, me gusta recalcarlo, que se unen una detrás de otra, ¿vale? Y que al final lo que está propiciando es pues,
como una meditación en movimiento, ¿vale? Con los mismos principios del Qigong, ¿vale? Hay que tener en cuenta otro montón de principios, cómo pones el pie, cómo pones el brazo, etcétera, para que no se pierda esa esencia como escuela tradicional. Porque moverse es fácil, movemos todos, los niños se mueven, pero moverse con una intención y con un pensamiento es lo que verdaderamente, no es que sea muy difícil, pero sí es la cuestión del asunto, el moverse de esta forma, ¿para qué? Claro, entonces allí intervendría también la memoria, ¿no? Exacto. Porque es una biodinámica que tienes que recordar, como acabas de decir, el hacia dónde diriges el pie o das la vuelta o cómo colocas las manos. ¿Y por qué la paro a esta altura? ¿Y por qué no sigo? ¿Y por qué va para arriba en vez de para abajo? Etcétera, etcétera. Muy interesante, muy interesante. Antes habíamos dicho de que estás en Agaete. Sí. Tienes tu academia en Agaete y podrías facilitarle a las personas que nos escuchan, a la audiencia, tu teléfono, dirección y todo eso, porque aunque sea conocerte para que sientan esa buena energía que tienes y hacer preguntas directamente, ya acercarse, no vas a cobrarle por las preguntas, no, ¿verdad? No le cobro por las preguntas. Entonces aquí mismito, cerquita en Agaete, tenemos a Geray. Facilítanos entonces, por favor, Geray. Mira, la escuela en la que yo imparto clases, soy presidente de ese club deportivo, ¿vale? Una entidad reconocida públicamente. Se llama Umikai, es el nombre de la escuela, que significa la escuela del club del mar, ¿vale? De hecho, nuestro escudo simboliza el mar y las olas del mar. Es poético. Yo creo que está muy relacionado con las artes marciales. El mar puede ser suave y tranquilo, puede ser tempestuoso y fuerte. Pues se llama Umikai, Escuela de Artes Marciales, y estamos en la calle Aguadulce número 1, ¿vale? En el local de la izquierda. Eso es en la Cruz Chiquita. Los que conocen un poquito a Agaete, bueno, no es en Las Nieves, no confundir abajo donde está el puerto, sino es arriba, en la parte del pueblo. Para eso colocamos... Subiendo por la calle principal, al final de la calle principal. Ponemos el GPS y nos lleva derechito. O se pregunta, que en Agaete son muy de hablar. Se pregunta al que pasa bonito, por al lado. Me encanta Agaete. Igual que Galdar. Galdar es una ciudad preciosa. Y el teléfono para si alguna persona quiere preguntarte algo. Sí, el teléfono es el mío, ¿vale? No tenemos un teléfono como tal en la escuela. Es el 628-114-091, como la policía. 091. Mira. Si quieres repítelo por si acaso. Sí, es 628-114-091. Vale. ¿Algo más, Geray, que tú quieras aportar a este encuentro, a esta conversación amena? Mira, pues animar a la gente a que haga Tai Chi Chuan, a que haga Qigong, a que haga Aikido, a que haga Judo, en definitiva, a que haga, como decíamos antes, aquello que le siente bien, ¿vale? Yo te voy a animar a que hagas las que yo enseño, evidentemente, claro. No somos bobos. No, pero aparte de eso, animar a la gente a que es que todo el mundo lo que habla es del gimnasio, el yin, lo que está de moda, el yin. O sea, tenemos también otras disciplinas que van a facilitar otros aspectos, no solamente el físico, como el yin. Sí, a lo mejor tendríamos que dejar tanto yin y centrarnos más en el yin y el yang. El yin y el yang. Más interesante. Muy bueno eso. Pues entonces, en primer lugar, te agradezco de verdad, Geray, que tu presencia, el que te hayas desplazado hasta aquí, ha sido muy grato hablar contigo. Has dado una información que considero valiosa. Considero que el que haya escuchado con atención puede empezar a vislumbrar otro destino, otro futuro, que no sea solo el caminar, porque también hay como mucho ruido, que tienes que caminar. Bueno, ¿por qué si tenemos personas que nos pueden ayudar a conocer nuevas disciplinas deportivas, se podría decir? ¿Por qué no intentarlo con cosas nuevas, estimulantes
y con tan buenas personas, tan buenos profesores como Yeray. Pues nada, entonces muchísimas gracias. Espero que en otra oportunidad quieras venir también y podemos sondear otro tipo de preguntas. Y pues a nuestra audiencia también agradecida porque estén ahí, porque la idea es que conozcamos, que exploremos, así como niños, con curiosidad, que podamos ver esos nuevos caminos, que en vez de estar encerrados en ese globito que nos encerramos y luego nos deprimimos, porque todos tenemos problemas, porque todos tenemos heridas, como dice la canción, todos vamos a veces sangrando. Entonces, espero que este programa les haya dado un poquito de paz, un poquito de alegría y que los haga especialmente reflexionar. Los espero en un nuevo programa los martes de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias.